Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 6. Cómo golpear una espada una y otra vez, como era de esperar de una cosa dada por la iglesia. Esas entradas tenían el nombre de un parque de atracciones bastante simple llamado Kitamitama Sports Park escrito en ellas. Moroja lo buscó antes de acostarse y descubrió que era una instalación compleja de campos de béisbol, campos de fútbol, campos de tenis, campamentos y alojamientos. ¿Se puede usar para una cita? Una pregunta como esa cruzó por su mente, pero siguió buscando y se sintió aliviado cuando descubrió comentarios de usuarios que decían: nos fuimos sin implementos, pero conseguimos que nos prestaran algunos, me lo pasé bien jugando al tenis con mi novia e incluso hay una pista de senderismo lleno de naturaleza, es muy hermoso. Además, hubo comentarios que decían: el soba servido en el restaurante de los alojamientos fue sorprendentemente el verdadero negocio y que el sabor del soba se tragó con la saliva creciente. De todos modos, si vamos y a ella le gusta, todo estará bien. Estoy deseando que llegue mañana. Y así, Moroja se preparó para levantarse temprano y se fue a la cama a las 22. Y finalmente, era domingo. Esta semana, tal como la semana pasada, Moroja salió a una cita con Lesia. Acordaron encontrarse en la misma estación. Había un autobús de Kitamitama Sports Park que iba directamente allí. El primero salía a las 7. Así que el tiempo designado para la reunión fue a las 6:45. De esta manera, incluso podrían ir y caminar lentamente como su viaje de un día. Aunque jugar fútbol o tenis también estaba bien. Cuando Moroja llegó a la estación, Lesia estaba esperando cuando llegó primero. Buenos días, Aimura Moroja. Se dio cuenta de inmediato. Llevaba ropa sencilla y oscura. Lo único que estaba de moda era el colgante de gema negra. Pero a Moroja no le importaba demasiado. Era mucho mejor que ser adoctrinado por 5ch con cosas como una diadema de oreja de gato y el atractivo de una niña torpe. Más bien, parecía que tenía alta movilidad, era posible decir que era bueno para la cita de hoy. Moroja también vino con ropa casual, una camisa con cuello y jeans. Vio que Lesia sostenía el balón de fútbol que recogieron la semana pasada. Estoy lleno de energía para divertirme. Subamos al autobús, de acuerdo. Moroja abrió el camino y se dirigió a la zona de detención de la página que revisó anoche. Un autobús directo estaba esperando en la rotonda frente a la estación, su motor estaba en ralentí. Oh, esto nos ayuda mucho. Podrían sentarse en los asientos y esperar hasta la hora de salida. Cuando Moroja entró primero y mostró el boleto, el conductor lo saludó con una sonrisa. Era un pequeño autobús, y un poco estrecho por dentro. Había 2 asientos a cada lado del pasillo. Fueron los primeros en subirse, por lo que como todavía no había pasajeros, hicieron lo que quisieron y eligieron los asientos que querían. Moroja se sentó junto a la ventana, ni demasiado atrás ni demasiado lejos al frente. Se preguntó si Lesia lo estaba mirando fijamente con ojos sombríos cuando, de repente, se sentó en el asiento opuesto al lado de la ventana. Y sin embargo, pensé que se iba a sentar a mi lado. ¿Qué tipo de giro de los acontecimientos es este? Moroja se sorprendió y, mientras se lo preguntaba, el autobús comenzó. Todavía no había otros pasajeros, deberían ser las 7. Recordó lo que estaba tratando de confirmar con su teléfono celular cuando estaba en su dormitorio. Vio en la red que la conexión con el parque deportivo Kitamitama, que estaba en lo profundo de las montañas, era difícil. Si ese fuera el caso, entonces consideraba que sería demasiado para sus cuerpos ir allí solos. Buscó indefenso en sus alrededores para encontrar el reloj a bordo y confirmó. Eran las 6:53. Tal como pensó, aún no era hora de partir. Cosas extrañas llegaron una tras otra. El autobús comenzó a moverse mientras él ladeó la cabeza con perplejidad. Se dirigía rápidamente de la ciudad a las montañas en la distancia. Directo al parque deportivo Kitamitama.
Durante ese tiempo, Lesia siguió mirando por la ventana. Por supuesto, no habló, ¿no es esto algo extraño? Moroja seguía siendo sacudido por el autobús mientras sentía agudamente este desagradable presentimiento. Según la información en la red, el parque deportivo Kitamitama estaba muy profundamente en las montañas. Mostró los boletos en la puerta principal y Moroja estiró su cuerpo mientras paseaba descuidadamente. El aire se siente genial. Se sentirá bien si movemos nuestros cuerpos aquí y allá con resolución, ¿no te parece? Quería que Lesia aceptara eso, yo también lo creo. Ella no trató de mirarlo mientras sostenía la pelota, ella respondió extremadamente fríamente. ¿De verdad lo crees? Su tono de voz era tan sospechoso. Sin embargo, su distancia se hizo más larga. ¿Por qué está caminando para estar tan separados el uno del otro? Ella caminaba en cierta dirección cuando él se lo preguntó. Entonces no vas a unir tu brazo con el mío. Moroja intentó preguntar con un chiste medio. Es vergonzoso si la gente nos ve. Lesia respondió fríamente de nuevo. Su actitud era completamente opuesta a la fecha de la semana pasada. Moroja sintió que se llevaba muy bien con Lesia esta semana, pero ¿era acaso una ilusión? Estaba trabajando a pesar de que no había nada contra lo que luchar. Terminó bastante alejado. Si la gente nos ve, dices, pero no hay nadie. ¿Qué tipo de excusa plausible es esta? Moroja miró a su alrededor mientras sonreía irónicamente. La inmensidad dentro del jardín era extraordinaria, hizo un uso efectivo de la tierra que se extendía demasiado. Lo que vieron allí fue un campo de béisbol. Y una de fútbol de esta manera. Había una casa de alojamiento larga al lado de un edificio de 3 pisos en esa dirección y las canchas de tenis allí eran incalculables. Cuando se los examinó desde la distancia, estaban rodeados de majestuosas montañas, el aire se sentía alto. Aunque estaba esa casa de alojamiento y el estadio de béisbol, pero era diferente del área urbana ya que no había edificios altos uno al lado del otro. En un paisaje de esa escala, ni una sola persona estaba a la vista. Parecía ser un espectáculo extraño. Debido a eso, lo incómodo se enfatizó cada vez más, terminó preocupándose por su ligera distancia con Lesia. Como si estuviera en un estado reservado. Vio en la red que era bastante popular y estaba escrito en el sitio oficial que las reservas para los terrenos de béisbol y fútbol estaban llenas durante los próximos 6 meses, y aún así. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Moroja, pero no hubo respuesta. Lesia, la única persona bajo el cielo alto, seguía mirando las nubes sin decir una sola palabra. No podía adivinar por su rostro visto de lado lo que estaba pensando. Solitaria si Moroja pusiera la Lesia actual en una foto y le diera un título, entonces así lo llamaría. Pero eso no puede ser. No tiene sentido para Lesia que vino a Japón, Moroja continuó hablando con ella sin perder su voluntad. Deberíamos ir al campo de fútbol por ahora. Comemos algo después de eso y al mediodía hacemos escalada, ¿qué te parece? Hablando correctamente, mencionó el tema que debería haber mencionado mientras estaba en el autobús. Lesia finalmente lo enfrentó. Le arrojó el balón de fútbol que llevaba en sus brazos de manera casual. Moroja lo atrapó con calma con ambas manos. Coincidiendo con eso, las manos de Lesia brillaron, algo fue arrojado sin previo aviso. Asterisco pierce asterisco el sonido de un cuchillo arrojadizo se clavó en la pelota. El aire salió, se aplastó y cayó como una camelia desde las manos de Moroja. Lesia. ¿Cuál es el significado de este comportamiento? No hubo respuesta como se esperaba. Pero en vez el paraíso se fue, ya se acabó. Hablaba consigo misma con una voz sin emoción que se parecía al metal. Moroja no entendió el significado. Sin embargo, los ojos de Lesia eran muy sombríos, nunca los había visto antes. Había tallado una mirada espantosa en ellos como si odiara y culpara a la desesperación en todo el mundo. Moroja tenía el pelo erizado, no sabía si eso debería hacer que se pusiera en guardia o no. Aimura Moroja. Vine a Japón solo para matarte. Lesia sacó lentamente la etiqueta de identificación del bolsillo de su pecho. También obtuve la autorización de Kondrat. Hoy te derrotaré.
Un prane púrpura increíblemente oscuro y siniestro que uno llamaría resplandor surgió desde todo su cuerpo. La ropa que llevaba puesta se retorcía y se transformaba en un uniforme de combate. Soy el devorador de hombres. Devoro sin distinción a todos los enemigos de Rusia con un golpe de mi espada maldita. Entonces, ella reveló una espada fascinantemente brillante. Esa sed de sangre, esa atmósfera sobrenatural y esa presión no eran ordinarias. Algo emitió chispas como dar la alarma en el fondo de la cabeza de Moroja. Ese día Sisuno también se levantó temprano. En lugar de eso, lo había estado haciendo durante toda la semana en la que recibió el castigo de arresto domiciliario. Debía escuchar un informe periódico de Rusia por teléfono, por lo que tenía que hacerlo debido a la diferencia horaria. Sisuno, quien fue presentada a un detective japonés competente que vivía en Rusia por su hermano mayor, estaba solicitando una investigación relacionada con cierto asunto. Ese detective de mediana edad informó con voz cansada. Los orfanatos rusos se llaman básicamente por números en lugar de por nombres. Pensé que podría encontrar rápidamente orfanatos con los nombres de Arsavin o Arsavina, ya que son privados y raros, pero Rusia es tan grande que tardé tanto en localizar a las personas en el campo. Sisuno se disculpó con ella diciendo que lo sentía y aún mejor, le agradeció pagando su remuneración adicional, lo que provocó el núcleo de la información que quería saber. Sí, definitivamente parecía estar en ese orfanato. Y al mostrarle la foto de Elena-san que recibía la directora, lo confirmé. Y el asunto de su hermano menor Sisuno, quien escuchó los detalles de la detective, perdió la voz abrumada por la sorpresa. Era demasiado, la información estaba en contra de sus propias predicciones. ¿Estás seguro? Sí, no hay duda al respecto. También tengo pruebas. Por ejemplo, Sisuno también se convenció al escuchar el informe veraz y creíble de la talentosa portavoz. Ella le agradeció una vez más y colgó la llamada. Tengo que decirle a Moroja y rápido, ella pensó eso y sin demora de un momento lo telefoneó con su teléfono celular, pero no había señales de contestar la llamada. ¿Todavía está durmiendo tal vez? No, el despertar de Moroja no tiene la culpa aquí, ella respondió a su propia pregunta. Si estamos hablando de Moroja, se está bañando por la mañana. Pensó en tratar de pedirle a su compañera de cuarto Maya que lo confirmara, pero desafortunadamente recordó que había decidido regresar donde la directora el domingo, así que renunció a eso. Llamarlo después de dejar algo de espacio entre las llamadas fue algo en lo que pensó, pero, solo para estar seguro, debería preguntarle a Ranjou-san también. Sisuno llamó al celular de Satsuki. Hola, ¿qué quieres tan temprano en la mañana? Alrededor de la octava llamada, se escuchó una voz despierta y de mal humor. Solo quiero que me digas algo. ¿No has oído si Moroja tenía algo que hacer hoy? Sí, escuché algo, Sisuno oh. Como Satsuki exclamó cerca de su oído de repente, Sisuno estuvo a punto de tirar el teléfono inteligente. ¿Qué pasó? Hablando de Moroja, va a tener una segunda cita con Lesia hoy, estoy tan celosa. El momento es muy malo, Sisuno escuchó la queja de Satsuki y frunció ligeramente el ceño. Entonces, Ranjou-san los va a mirar con envidia sin hacer nada, ¿o harás algo al respecto? La cuestión es que Sophie-senpai me pidió anoche que la ayudara en el centro de comidas de la iglesia esta semana. Además, senpai parece tener otras cosas que hacer de nuevo, lo que significa que hacer lo mejor que pueda no será suficiente. Este es realmente el peor momento, Sisuno soportó el pequeño dolor de cabeza mientras escuchaba la queja de Satsuki. Hey. Sucedió algo, ¿verdad? Tengo que decirle algo a Moroja. Se trata de Elena-san. Tan pronto como sea posible. Pero Sisuno apretó los dientes porque no se conectó a su teléfono celular. Eso se debe a que la ubicación de la fecha tiene una señal muy mala. Pero te diré dónde está. Pero gracias a lo que escuchó de Satsuki, apareció un pequeño atisbo de esperanza. Pero por otro lado, cuando escuchó el destino, cuando supo que Lesia y Moroja estaban solos en las montañas, sintió una increíble inquietud por esa situación. No me acompañarías e irías ahora, Ranjou-san, hago que el auto vaya a recogerte. Me encantaría ir, pero necesitan mi ayuda, ¿sabes?
Enviaré a algunos de mis empleados a la iglesia para reemplazarlos. Todas ellas son sirvientas expertas. Eso no debería ser un deshonor, ¿no estás de acuerdo? Está bien ir tan lejos. La que pide ayuda soy yo, no. Hurra, voy a ir, yo también voy, gracias Urusibara. Shizuno se sintió un poco culpable al escuchar la inocente y alegre voz. La información que obtuvo del detective hace unos momentos. Las cosas relacionadas con Lesia eran reales. Si Satsuki los viera, no había forma de que se sintiera feliz. Shizuno tomó prestado a su conductor exclusivo y la limusina de su hermano mayor Tadanori y salió de la casa. Fue a encontrarse con Satsuki en el dormitorio de mujeres y luego se dirigió al parque deportivo Kitamitama con gran prisa. La velocidad legal fue ignorada. Incluso si la policía los encontrara, ella les haría decir nada con el apellido Urusibara. Usualmente se distanciaba del poder de su familia, pero no iba a dudar en usar el manto de su poder y usarlo mal por el bien de Moroja. El automóvil de lujo que se conducía por la fuerza evitó el contacto físico con los vehículos circundantes. Además de eso, la técnica del conductor era alta, conocía la ruta, el tiempo, etc., y podía evitar los semáforos tanto como fuera posible. La técnica de Maya que fue a toda velocidad a través de los pasos de montaña también fue sorprendente, pero en el caso del conductor, fue mucho mejor para él mantenerse a velocidad de crucero en toda la ciudad durante el día. Debido a eso, Shizuno y Satsuki llegaron al parque deportivo Kitamitama cortando una buena cantidad de tiempo. Salieron al estacionamiento y las dos corrieron hacia la puerta principal. El interior de este lugar es inmensamente ancho. Demos todo para buscarlo. Espero que no hayan ido demasiado lejos de aquí, de todos modos, apurémonos. La expresión de Satsuki también fue seria cuando explicó las circunstancias mientras se movía. Y mientras miraban el interior del parque que estaba detrás de las puertas visibles, ¿es idea mía o no hay nadie aquí? Como si estuviera vacío o algo así. Como nadie nos verá, debería llevarte en mis brazos y correr con el Godspeed. Tienes razón. Si bien no puedo esperar demasiado de él, también tengo un arte oscura como Serge esperarías un minuto. Shizuno, quien estaba discutiendo con Satsuki mientras corría, señaló la puerta principal. Porque una persona, un conocido que no consideraban, apareció a la sombra de un pilar. Estaba en una pose desalentadora como si estuviera haciendo guardia en medio de la puerta. Satsuki dijo estás bromeando, asombrada, y se detuvo frente a la puerta. ¿Por qué estás senpai aquí? Dijiste que tenías cosas de las que encargarte, ¿no? En cuanto a mí, viniste aquí con errores tras errores. La que tenía una expresión de aspecto problemático mientras se interponía en su camino con autoridad era Sofía. No le pedí a Satsuki que le echara una mano a la iglesia. Urusibara me prestó su ayuda. No es que Shizuno había recibido un castigo de arresto domiciliario. ¿O es eso simplemente una pose para darnos una lección? Me rindo, me rindo. La estrategia falló. Supongo que las cosas no son tan fáciles. Sofía se quejó con una cara aún más preocupada a pesar de bloquear la puerta con un aire aterrador e intimidante. Ahora entiendo, la iglesia fue parte de la estrategia de Senpai para separar a Moroja y Ranjou-san desde el principio, ¿no? Ella lo hizo, ¿cómo pudiste engañarme así, Sofía Senpai? Y aquí creí que eras una persona decidida, que no eras una persona de dos caras, eres cruel. Lo siento. Lo pensé profundamente, pero no se puede evitar, ya que es una orden directa de la división estadounidense. Sofía hizo un gesto, sacudiendo el cuello hacia la izquierda y hacia la derecha como si estuviera muy avergonzada. Esa parecía ser la manifestación de la sensación de que lamentaba desde el fondo de su corazón porque estaba a punto de ser expuesta rápidamente. En resumen, está bien pensar que la división americana está en una política de cooperación con la división rusa. No es eso. El objetivo de la división americana es simple. ¿Puedes decirnos qué es, simple, entonces? Shizuno hizo una pregunta y Sofía respondió en grandes palabras. Me enviaron específicamente a Japón solo porque quieren deshacerse de la Carta de Triunfo de Rusia, y
nuevo rango S, que consideran como una fuerza de combate importante al hacer que luchen entre sí. Ya veo, ella podría estar de acuerdo con sus palabras. Querían aplastar la Carta de Triunfo de Rusia porque era muy problemático para cualquier división. Por esa razón, no importaba lo que le sucediera a Moroja porque Estados Unidos no sufriría daños. Entonces, probablemente la misión que se le dio a Sofía fue preparar todo el escenario para que Lesia pudiera continuar con el asesinato. Lo siguiente es solo una confirmación, pero Senpai me estaba viendo pelear con el Enasan en ese entonces. Espera, ¿cómo sabías que estaba allí? La sorprendida Sofía dejó escapar una voz histérica. Tenía defensas débiles a pesar de ser buena fingiendo ignorancia. Tal vez porque el estado de alerta de los amigos cercanos de Shizuno y Satsuki era indulgente que el de una llamada, persona honesta. Increíble, fuiste tan cautelosa aunque había 1 kilómetro de distancia entre nosotras. Shizuno también pensó lo mismo. El poder de Sofía que le permitía ver 1 kilómetro adelante sin obstrucción con la clarividencia era inusual, pero Tanaka-sensei que podía sentir miradas desde esa distancia también era inusual. Pero escuché algo bueno. En ese momento, el número de miradas percibidas por Sensei eran 2. Lo que significaba que el otro debería ser un espía ruso que no fuera Elena-san. Con todas las cosas que entendió, Shizuno se preparó aún más para lo peor. En cuanto a Senpai, sus preocupaciones nunca cesaron porque hacer que esto sucediera no era algo simple, ¿o no? Lo adiviné bien. Pero es absolutamente necesario ir a donde está Moroja ahora, no tenemos tiempo para escucharte. La cara de perfil de Satsuki estaba llena de una expresión de determinación. Sofía estaba abrumada por el contraste. ¿Por qué no rezas y esperas conmigo aquí para que Moroja gane y regrese, o es un no? Lo sentimos. Pero no podemos traicionar a Moroja. Yo también lo siento. No puedo traicionar a mi patria. Lo siento, murmuró Sofía, luciendo lamentable. Cada una de ellas tenía sus convicciones, y por lo tanto, esas convicciones chocaron entre sí. El afecto intentó existir entre esas convicciones, pero no tuvieron más remedio que luchar. Déjamela a mí. Satsuki gritó y agarró a Sofía. Todo su cuerpo ya estaba completamente revestido de prane dorado. Satsuki, quien solo había abierto la puerta de ambas manos, ambos pies y frente, mostró su energía latente como si de repente hubiera ocurrido una escena de fuego en este lugar. ¿En qué momento el prane cubrió el cuerpo de Satsuki? Sofía también dejó que el prane se desbordara de inmediato para alejarla, pero Satsuki no cedió. Estoy desesperada también, estoy creciendo desesperadamente. Tal terquedad y tal tenacidad mordían con fuerza a la poderosa Sofía. Y luego, su corazón pensó en Moroja. Shizuno tampoco podía perder. Mis pensamientos se convierten en una espada que llegará a su corazón. Ella deletreó un arte oscuro e hizo aparecer una espada de ilusión. Esta espada percibía los latidos del corazón de los compañeros que estaban estrechamente relacionados con el lanzador, pero solo cuando la distancia no estuviera tan lejos y apuntara con la punta de la espada como una brújula. Por lo tanto, si Moroja se fuera demasiado lejos, entonces no sabría qué hacer, pero la espada apuntó fuertemente en un punto. Ranjou-san, no hay nada que puedas hacer cuando el oponente es un Shirogane de rango B. Lo sé. De todos modos, no es necesario que gane. Shizuno hizo contacto visual con Satsuki y pasó por el lado de Sofía, quien estaba encerrada junto con Satsuki. Ella atravesó la puerta y corrió a toda velocidad. Si no fuera porque el bastón del dragón Nagravitz fue destruido por Lesia, no tendría problemas para entretener a Sofía, pero no tuvo más remedio que confiar en Satsuki. Shizuno, cuyo cuerpo no estaba entrenado, terminó aumentando su respiración, ni siquiera podía exhalar una débil queja. Ten cuidado, Moroja. Shizuno se motivó y siguió corriendo mientras la guiaba la espada de ilusión. La espada maldita Leprazan. La espada brillaba con indiferencia y dejaba una presencia siniestra en el aire como si se hiciera ilusiones de chorros de sangre. Pero por esta razón, era misterioso pero hermoso. Moroja estaba realmente fascinado por ello, desde una perspectiva que trascendía lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Lesia estaba mirando la espada preparada y recordó.
Cuando luchó contra Edward antes, vio la espada preparada de Moroja. Es una buena espada. De un vistazo parece que puede matar. Si se refina aún más, puede rivalizar con la espada maldita que tiene él, devorador de hombres, punto. Él lo dijo. Después de eso, continuó de nuevo. Comparado con la mía, es un poco tosca, pero cuando la mires, no te sientas decepcionada, ¿de acuerdo? Y ahora que Moroja tenía la espada maldita del devorador de hombres ante sus ojos, entendió los sentimientos que tenía Edward en ese momento. Si bien la imagen mental se había captado con anticipación, el pulido de la menor que espada sagrada mayor que Zaratiga todavía era insuficiente en su propia memoria, por lo que se sintió incómodo al enfrentarla. Aún así, no tengo más remedio que luchar con eso. Moroja agarró la etiqueta de identificación con la mano derecha y vertió su prane en la imagen mental. Un destello de luz surgió en la palma de esa mano y la placa de metal cambió de color como si brillara en rojo y se extendiera como un caramelo. Formó una empuñadura que encajaba bien en sus manos, formó un elegante pomo y finalmente formó una espada de un solo filo. Una espada de metal sin refinar que estaba lejos de alcanzar la hermosa cosa real similar a un espejo. Hizo una manifestación falsa de Zaratiga y se enfrentó a Lesia. Espada en la mano derecha, pie derecho ligeramente adelantado. Su especialidad tenía una postura peculiar. Incluso se sacudió su incomodidad y arrojó su pecho con orgullo. Un cierto sentimiento de orgullo estaba permitido allí. El teléfono celular se quedó atrás porque se interponía en el camino, pero la etiqueta de identificación nunca abandonó su cuerpo. Han pasado 5 meses desde su ingreso a la academia y eso le hizo notar que me he acostumbrado a esta vida de la academia a Kane, hasta los huesos. ¿De qué te ríes? Lesia hizo que el oscuro prane de todo su cuerpo se balanceara y cargó con Godspeed. Sostuvo la espada maldita horizontalmente, era una postura de empuje. Riendo, yo. Moroja también liberó prane desde todo su cuerpo en un instante. La mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, la frente, el corazón y el punto debajo de su ombligo sacó prane desde las 7 puertas que conducían a la divinidad. El color de ese brillo era blanco. Como por ejemplo, la estrella de primera magnitud que descendió a la tierra. Sirio. La luz tenue, la robustez, la calidad, todo era diferente del prane de Lesia. También vertió prane en la espada de hierro que tenía lista y detuvo el empuje de Lesia, rozándolo desde abajo. Tan pronto como tocó la espada maldita, se comió el prane que fluía en la espada de Moroja con su formidable habilidad. La espada de Moroja se convirtió en simple hierro. Sin embargo, parecía que no había otro poder especial aparte de robar el prana maná de la espada maldita de Lesia. La espada de hierro de Moroja atrapó firmemente el empuje de la espada maldita. Pudo hacer un bloqueo de la hoja. Por el contrario, Moroja aumentó el prane desde todo su cuerpo y lo hizo brillar aún más y más. Luego la transformó en fuerza y agitó la espada de hierro de una vez desde la empuñadura de la hoja. Lesia también trató de mantenerse firme con Strike de inmediato, pero no pudo luchar contra el enorme prane de Moroja y se quedó atrás. Entonces esta es la fuerza de un rango S. Giró en el aire como una astilla de madera, perdió el equilibrio y perdió su capacidad de movimiento. La cara de Lesia se puso pálida. Moroja no iba a dejar pasar esa brecha, así que la transformó en un fuerte viento y fue tras ella. Vertió prane en la espada de hierro nuevamente y ahora la hoja de la espada estaba teñida de un brillo blanco. La técnica de luz utilizada no fue Venus sino Saturn. Golpeó la mente, cortando la conciencia, fue un acto que hizo que el oponente se rindiera sin que perdiera sangre. Moroja asaltó a Lesia, quien no tenía forma de defenderse mientras no podía moverse en el aire con su espada para resolver la pelea de un solo golpe. Su cuerpo se movía exactamente como lo imaginaba y un corte en la trayectoria que dibujó en su mente. La espada estaba a punto de ser succionada en el pecho de Lesia, pero justo antes de eso, el brillo del prane se perdió incluso cuando no tocó la espada maldita. Yuach, Moroja gimió. Su cuerpo de repente se volvió pesado como el plomo. O como si el aire se convirtiera en agua, no pudo hacer ningún tipo de movimiento. Ambas eran ilusiones.
Comprendió que el prane desapareció repentinamente desde todo el cuerpo de Lesia. La habilidad de la espada maldita se activó y todo el prane de Moroja terminó siendo comido. Se degeneró de Superman a John Doe. Perdió Strength y Godspeed. Incluso perdió su visión dinámica llamada clairvoyance. Los sentidos esenciales en una batalla como la sensación física y la sensación de velocidad se desordenaron por completo, y como resultado Moroja cayó en una ilusión como si se hubiera transformado en basura, no sabía qué hacer con su cuerpo que no estaba actuando tal como él esperaba. Estoy en problemas. Moroja apretó los dientes, extendió una pierna, dio un paso al frente y detuvo por la fuerza el ataque cortante que se lanzó desde el frente. No podía usar Saturn ahora que su prane se había comido. Si los bloqueos iban a continuar, terminar siendo asesinado por Lesia no era realmente imposible. La persecución fue abandonada. Durante ese tiempo, la estrategia de Conrad parece no ser inútil. Lesia realizó un espléndido ukemi y aterrizó. Asterisco, el arte de caer con seguridad. No era una técnica de luz, sino una forma física y clásica de artes marciales que ella entrenó hasta el final. Aprovecharé tu suavidad sin reservas. La expresión de Lesia se hizo aún más severa, parecía que había desesperado al mundo entero y todo lo que había en él, incluso ella misma. Moroja se molestó. No escucho nada más que arrepentimiento de ti. Si te duele tanto el corazón, ¿por qué no detienes ya este asesinato? No lo interpretes a tu conveniencia. Lesia distorsionó su expresión como si soportara el dolor y lo atacara. Un corte oblicuo compacto desde arriba hasta la diagonal de abajo. Esta fue también la esencia de la esgrima respaldada por un vasto entrenamiento que no dependía de las técnicas de luz. Nada se desperdició, como una máquina. O más bien, la técnica en sí que había aprendido mostraba signos de una espada entrenada hasta el final. Muere. Moroja trató de atrapar el golpe con la espada, pero sin la fuerza para evitarla, no fue posible detener el golpe. Se transmitió un fuerte golpe a la hoja y una carga embriagadora afectó sus muñecas. Mientras lo soportaba, otro golpe, un segundo corte de Lesia llegó, y lo hizo girar cuando lo recibió de nuevo. Los cambios en la habilidad con la espada de Lesia fueron rápidos porque fueron excelentes. La velocidad dio a luz a la fuerza. Y debido a que no había desperdicio en esa forma asesina, la fuerza se transmitió al 100%. Es por eso que los ataques de Lesia, que se suponía era una mujer, eran tan pesados. El kendo no terminaba con una espada de bambú. Como la defensa de Moroja era pobre, sus muñecas fueron las únicas que sufrieron el impacto. Lesia retrocedió, empujó y cortó más y más, balanceó la espada maldita hacia abajo para cortarlo por la mitad. Moroja siguió bloqueándola con su espada. Solo para defensa. Pero detuvo todos los golpes exquisitamente. La observación de Moroja no estaba muerta en absoluto. Eres el primer chico que eclipsa mi espada sin prane. Lesia respiró a lo grande como un buzo que sacó la cara del agua. Su movimiento era como el de una máquina, pero su cuerpo no estaba hecho de máquinas. Su eficiencia mantuvo la fatiga dentro de los límites, pero eso no significaba que no se estuviera cansando por completo. Como seguía empuñando la espada hecha de metal y soltando poderosos cortes con ella, el aumento de la fatiga no fue una sorpresa. Los continuos ataques de Lesia se detuvieron. Moroja estaba esperando una oportunidad como esta. El último ataque de corte horizontal fue evidentemente ligero. Él lo atrapó y precisamente porque no dejó de moverse, se metió en el alcance de su espada y sus espadas se volvieron a bloquear. No podía presionarla con Strength como lo había hecho antes, pero podía hacerlo con su propio cuerpo si continuaba empujándola así. Si era simple, empujando la fuerza entre un hombre y una mujer, entonces una parte de ese axioma existía en Moroja. Recuerdo que, si sientes que la espada de tu oponente se volvió Roma asterisco, entonces el movimiento estándar es matarla primero con un contraataque, no. Asterisco, una espada Roma es una espada sin filo. Sí, eso también, pero no me di cuenta. Lo haré desde ahora en adelante. Tal como pensé, eres demasiado suave. Un prane que se asemejaba a una gran llama oscura surgió desde todo el cuerpo de Lesia.
Tan pronto como eso sucedió, su espada fue empujada hacia atrás con una fuerza sobrehumana de aspecto monstruo. Moroja abrió mucho los ojos. Lesia había desactivado la habilidad de la espada maldita. Moroja también trató de retroceder con Strength sin ceder, pero al final, el momento para eso había pasado, así que terminó lidiando un poco tarde. Se produjo un ligero desfase temporal antes de ponerlo en funcionamiento. Sin embargo, en las batallas rápidas en las que los hiroganes eran buenos, eso ligeramente era lo suficientemente mortal. Un patrón completamente opuesto al de hace algún tiempo. Moroja fue mandado a volar en el aire por el Strength de Lesia. Naturalmente, y tal como lo hizo antes, Lesia comenzó a perseguirlo con el Godspeed. Y al igual que antes, Moroja no podía moverse en el aire. Sin embargo, Moroja no tenía una espada maldita para invalidar el prane del oponente. Toma esto, Aimura Moroja. Lesia se convirtió en un viento rápido con Godspeed y justo antes de eso, Moroja gritó. Perfora. Coincidiendo con el momento en que puso la escritura de dos palabras en forma escrita. Psychic Spear, un arte oscuro que emitía fuerza de voluntad y la transformaba en una lanza directa. Lesia encendió la habilidad de su espada maldita y fácilmente anuló el ataque apuntando a su pierna. A pesar de eso, la espada maldita también se comió indiscriminadamente el prane de Lesia y ella perdió Godspeed para perseguirlo. Como resultado, Moroja, quien no debería tener la espada maldita, logró detener la persecución usando la habilidad de esa misma espada maldita. Moroja realizó un ukemi, arte de caer con seguridad, y aterrizó casualmente como un tigre. La burlada Lesia apretó los dientes. Cuando uno de ellos fue mandado a volar, la distancia aumentó. Se hizo una breve pausa mientras estaban parados uno frente al otro. Tanto Moroja como Lesia respiraban con dificultad. No porque se les acabara la resistencia, sino porque estaban cruzando espadas con seriedad y eso solo hacía que sus cuerpos y almas se agotaran. Moroja, quien vio que Lesia ardía con prane porque la habilidad de la espada maldita estaba fuera, contuvo el aliento con Naikatsutsu. Pensé que mientras esta espada maldita estuviera conmigo, entonces las artes oscuras y cosas por el estilo no serían algo a lo que temer. Ese fue un error mío. Lesia no está siendo suave también. No puedo objetar eso. Tomar a Lancechant Dragon con mi sentido común fue un error mío. Lesia puso una mirada seria en sus ojos, pero más que eso, algo sobre ti me sorprendió. Hice algo interesante. Tu esgrima no es la de un Shirogane. Te faltó el respeto. No. Los Shiroganes comunes confían demasiado en las técnicas de luz. Nunca he visto otro Shirogane que no sea yo que haya entrenado la esgrima. Es así. Pensó Moroja. Los que no eran enseñados en la Academia Akane y ni siquiera los miembros de los Strikers tenían entrenamientos tan especiales. Cada vez que tenía tiempo para ello, refinaba la habilidad de las técnicas de luz con todo su corazón. Eso es extrañamente pensable para mí. Eres el dueño de un prane inigualable. Y a veces, el talento de alto grado hará que el valor de los esfuerzos se vuelva deficiente. Si el tuyo fuera normal, entonces sentir ganas de pelear mientras solo te encomiendas al prane debería ser el final. Inesperadamente, casi todo no salió bien al principio, así que tal vez luché un poco. Moroja hizo un chiste como si fuera asunto de otras personas. La verdad es que no lo sabía. Particularmente, los recuerdos de Moroja de sus vidas anteriores estaban desequilibrados. Los sueños que siempre tenía eran sueños en los que mataba enemigos como Sura en un campo de batalla eterno. No sabía cómo Moroja de sus vidas anteriores creció y obtuvo sus poderes. No lo recordaba. Pero al mismo tiempo, lo sintió así. En este cuerpo, carne y sangre sintió que recordaba el alma en sus raíces. ¿Por qué estaba tan obsesionado con la natural estance? ¿Por qué estaba tan obsesionado con tener una postura recta, su comportamiento y todas sus acciones? Tomar obstinadamente una postura única y peculiar. ¿Pero por qué? Tal como dijo Lesia, los Shiroganes normales no estaban obsesionados con eso. Nunca fue muy consciente de ello hasta ahora. Pero su cuerpo recordando no era evidencia de eso, ¿o sí? No solo confió en el prane y las técnicas de luz,
ya que la importancia y el valor refinaban la esencia de su esgrima. Moroja valientemente cerró los ojos frente al asesino Lesia. Se enfrentó a su propia carne y le hizo una pregunta. Hubo una respuesta. El cuerpo, la carne y la sangre le enseñaron que el verdadero valor del Moroja Flaga no era algo así. Hay que eliminar el óxido y refinarlo cada vez más. Si Lesia es una máquina, entonces te unes a la divina providencia de la espada. Ya veo, todavía puedo fijarme en eso. Y mejorarme más. Si tomara prestado el estilo de hablar de Sofía, entonces eso era más simple. Moroja observó cuidadosamente. Y luego, hizo que el prane de todo su cuerpo se suprimiera. No porque fuera comido por la espada maldita de Lesia, sino por su propia voluntad. Sin embargo, la clarividencia se mantuvo mientras la puerta de la frente era la única abierta. ¿Qué haces ahora, Aimura Moroja? ¿Quién sabe, no deberías probarlo tú misma? Moroja examinó cuidadosamente, estudió y corrigió su postura una vez más para que fuera realmente perfecta, incluso el más mínimo detalle. Ese fue un acto de pulir y pulir y pulirse a uno mismo. Era un ritual transformarse en una espada y entrenar una y otra vez. Entendido. No me contendré ahora. El prane de Lesia sopló violentamente como una tormenta de nieve. La distancia fue acortada en una distancia por Godspeed y ella lanzó un empuje. La espada demoníaca que fue expulsada gracias a Strike rasgó el aire y levantó un zumbido. Moroja la miró y trató de rozarla desde abajo, alineando la espada de hierro con la espada maldita. ¿Crees que eres capaz de luchar contra Strike con la simple fuerza física de una persona común? Lesia rugió, la salvaje fuerza sobrehumana que se puso en la espada iba a atacarlo. Durante esa situación, Moroja se rió sin miedo. Lo creo. Solo necesitaba cambiar el vector de la fuerza solo un poco. Con eso, rozó perfectamente la espada maldita y evitó el ataque mortal de Lesia. La espada de hierro de Moroja se deslizó hacia abajo para ser succionada por el torso de Lesia que pasó junto a él con el impulso de la carga. No se necesitaba fuerza ni nada por el estilo. Sino un método de intersección perfecto, o como se llamaba en Kendo, un núquido asterisco. Asterisco, un movimiento de Kendo donde el atleta tiene que golpear el torso del oponente mientras evade con un movimiento del cuerpo el golpe entrante en la cabeza del oponente. Lesia, quien pasó corriendo detrás de Moroja, increíble, ella habló consigo misma, bajando la velocidad mientras se tambaleaba. Ella no debería sentir dolor o incluso tener una herida debido al núquido. Lesia se protegió con Kongotsu y Moroja no usó Strike ni Venus. Sin embargo, y como si hubiera recibido un gran susto, Lesia se quedó inmóvil, sin reaccionar mientras le daba la espalda. La habilidad con la espada de Lesia es genial. Los cortes no desperdician absolutamente nada. No hay nada fuera. Los bloqueé lo mejor que pude, pero fue difícil evitarlos. Así es. Mejoré mi habilidad con la espada hasta los límites de mi cuerpo para poder hacer un método de lucha como este. Pero cuando no es solo con tu cuerpo, como cuando usas Strike, lo estás haciendo con todas tus fuerzas. Dependes demasiado de las técnicas de luz y hay algunas cosas fuera de lugar. Por eso no puedes evitarlo. ¿Qué? Explicó dándose la vuelta y Lesia quien se dio la vuelta de la misma manera hizo que su cara se pusiera roja. Moroja estaba feliz con la linda reacción que pudo ver. Lesia era una mujer que tenía limitaciones para expresar emociones, pero no eran cero. Su división aún no había destruido su corazón. Bueno, si se trata de personas no calificadas, entonces estamos en el mismo barco. Moroja dijo tranquilamente mientras sostenía la espada. ¿Cuánto puedes pulirte a partir de ahora y tener un crecimiento en el que puedas competir? Se puso nervioso como cuando desafió a alguien en los entrenamientos dentro de la barrera del estadio de artes marciales. Lesia levantó la espada maldita como si estuviera abrumada y tomó una postura. Volvieron al punto de partida, los dos espadachines cambiaron de posición y se enfrentaron. Mientras Lesia hizo que su cuerpo se pusiera rígido. Moroja estaba en una postura más natural, menos tensa y sin espacios. Puño y puño se encontraron. La obstinación y el orgullo se encontraron.
El puño demoledor de Satsuki y el puño demoledor de Sofía chocaron de frente. En el momento del impacto, la conmoción se extendió en todas las direcciones como consecuencia. La puerta de metal y la valla de hierro fueron resquebrajadas por esas secuelas. La técnica no era una intrincada, simple, incomparable competencia de fuerza. Sus técnicas no eran iguales. Satsuki estaba siendo empujada. Intercambiaron puños por un número desconocido de veces en un instante y eso la hizo tambalearse. Y la hizo tropezar unos pasos. En comparación con ella, la figura alta de Sofía no se balanceó en lo más mínimo. La forma en que intercambiaron los puños claramente lo decidió. No he terminado aún. Pero Satsuki no se desanimó de ninguna manera. La molestaba para seguir luchando, deseaba otro intercambio de golpes como un cachorro juguetón. ¿Puedo ir por otro? Una sonrisa apareció en la superficie de su rostro desde el fondo de su corazón. Si la empujaran o la trataran como a un cachorro, no iba a ser pulverizada. Su poder era el más famoso en la Academia Akane, su oponente Sofía superaba incluso a Izurugi. Ese era un gran logro. Y se sintió genial. Satsuki, quien aún no había sido reconocida como rango C, fue capaz de enfrentarla con su propio esfuerzo. No pudo apartar los ojos de Sofía, quien iba a intentar correr tras Izuno. Fue tal como dijo Niisama. Moroha siempre la reprendía. El poder y la dureza de Satsuki eran sus puntos fuertes como un tipo de tanque. Pero Satsuki recordó que siempre se quejaba. Quería aprender a tener un método espléndido de lucha como Momo-senpai especializada en velocidad o el versátil Taketsuru-senpai, pero me di cuenta, este tipo de método me queda mejor. Ella levantó la alegría en su pecho mientras chocaba con la misma Sofía de tipo tanque. Simple estaba bien. Una manera simple estaba bien. Con un corazón inquebrantable, ella avanzó con intensa concentración hacia un solo objetivo. Eso estaba completamente en su naturaleza. ¿Puedes esperar un momento, por favor? Quiero tomar un descanso. ¿Qué? Fue Sofía quien se rindió primero. Como el papel de Satsuki no era ganar sino dejar ir a Shizuno, ella estuvo de acuerdo con placer. Nunca pensé que Satsuki se volvería tan fuerte durante el verano. Puedes alabarme un poco más, ¿sabes? Oh. Quería decirle a la perseverante Satsuki una cosa. Bueno, lo que sea. Oh. ¿Cuántas puertas has abierto actualmente? Satsuki no se dio cuenta de que la voz de Sofía temblaba. Por eso, ella respondió bastante indiferente. Tanto las manos como los pies, la frente y la punta debajo del ombligo, así que 6, estoy en perfectas condiciones. 6, eso creía. Satsuki no se dio cuenta de que la mirada de Sofía estaba mezclada con la sombra del miedo. Había 7 puertas en todo el cuerpo de un Shirogane que bombeaba prane. Uno de pleno derecho podría abrirlas todas libremente. Satsuki no era de pleno derecho. Sin embargo, esta no completamente desarrollada pudo chocar con la luchadora de poder número 1 de la Academia Akane. Satsuki no lo sabía, pero si Momo-senpai y Taketsuru-senpai hicieran lo mismo, Sofía los pulverizaría de un solo golpe. Bien. Tengo algo que preguntarle a la perseverante Satsuki. Si lo que sea Quiero que no mueras porque también voy a ir en serio. ¿Por qué estás diciendo que? Satsuki estaba aturdida, pero Sofía no estaba bromeando. Vio por primera vez que la alegre senpai tenía una cara sombría. ¿Qué pasa con este modelo? ¿A dónde fue su energía de hace un tiempo? Satsuki comenzó a temblar. Su corazón latía violentamente. Sofía sacó la etiqueta de identificación justo enfrente de la que estaba completamente asustada. Ah, esta es la primera vez que veo a Sophie Senpai usándola. Hay razones por las que no puedo usarla fácilmente. Senpai me preguntó algo no hace mucho, así que puedo preguntar también, ¿verdad? Por supuesto, no tengo la intención de ocultarle nada a mi linda Kobai. Soy como Taketsuru, ¿sabes? Sin poder obtener un gran arma en mi vida anterior, deambulé de una tras otra. Mientras le contaba sobre ella, la etiqueta de identificación de Sofía cambió de forma. Era un bastón de hierro completamente común y muy largo. A pesar de eso, parecía firme y pesada.
Cuando la alta Sofía la levantó por encima, fue muy impresionante. Satsuki también dejó que una espada se manifestara en la etiqueta de identificación como si estuviera asustada por el miedo, y aunque la suya se clasificó como pequeña, no era terriblemente poco confiable en comparación con el bastón de hierro de Sofía. Si tengo que decir el por qué fue eso, es porque no hubo un arma que pudiera soportar mi prane. El prane de Sofía voló y se extendió a cada rincón del elevado bastón de hierro. Tan pronto como eso sucedió, parecía que el bastón de hierro de aspecto sólido comenzó a vibrar como si se sacudiera y divagara de manera inquietante. Satsuki estaba sorprendida. Cuando le prestó atención, se formaron grietas una tras otra en la superficie del bastón de hierro. Tal como dijo Sofía, su prane era tan poderoso que era demasiado para ello y comenzó a colapsarse. No se rompería esa arma si me das un golpe con ella. Correcto, no hay segundos golpes para mí, Venus. Si el arma se rompe, la etiqueta de identificación también debería romperse, ¿no? Y como es valiosa, obtendrás un buen regaño si la pierdes, ¿verdad? Entonces, paremos, por favor. La cuestión es que esta es una misión directa del jefe de la división estadounidense, por lo que creo que estará encantada de proporcionarme una nueva. Eso es un desperdicio, una pérdida del ingenioso principio estratégico de Estados Unidos. No sirve de nada discutir sobre eso. Sofía blandió el bastón de hierro con todas sus fuerzas. Satsuki cayó en pánico. Su corazón estaba a punto de explotar. Pero sé valiente y enciende tu corazón, sé que Satsuki puede hacerlo. Aunque se le dio una charla animada que estuvo llena de la rigurosidad y consideración de Senpai, tu corazón puede arder. Más bien, tu núcleo es fuerte, pero tu cabeza debe estar tranquila. Recordó una vez más el punto principal que le había dado su antiguo hermano. La cabeza de Satsuki se enfrió rápidamente. Su corazón ruidoso jugó sonidos armoniosos naturalmente. Y luego las 7 puertas fueron abiertas, y el cuerpo de Satsuki estaba revestido de un brillo dorado. El bastón de hierro de Sofía se balanceó hacia abajo como si se lo ordenara. Satsuki fue golpeada por esa arma. Venus seguía inutilizable, y la espada sin prane fue destruida en un instante. A pesar de que Satsuki estaba asombrada, no estaba perturbada, y sin demora se cruzó de brazos, encendió su corazón e intentó detener el golpe con Kongotsu. No olvidó el principio de fácil de atacar, difícil de defender, pero no lo hizo de esa manera. Un gran impacto de aspecto masivo golpeó fuertemente el brazo de Satsuki. Intentaría aplastarla hasta la muerte a este ritmo. La pierna de Satsuki se hundió en el suelo como una estaca. El suelo se derrumbó debido a las secuelas del golpe de Sofía y formó un valle de grietas que se extendió en todas las direcciones. El impacto y la detonación se transmitieron al lado de las casas de alojamiento distantes, rompiendo todas las ventanas en pedazos. Todas las cercas de hierro y la puerta que estaban en los alrededores desaparecieron. La energía destructiva no concluyó porque el arma que debería ser el núcleo no podría resistirla. Se difundió interminablemente. Un golpe de escala extraordinaria. Un absurdo desperdicio de energía. Ese era el Venus de Sofía. Satsuki, quien fue golpeada por eso, no tenía remedio. Todo su cuerpo estaba desgastado, el uniforme de combate que usaba expresamente para esto fue destrozado, no estaba en forma si podía ser vista por los hombres. Las lágrimas cayeron en gotas, su voz no salía debido al dolor como si los huesos de todo su cuerpo fueran golpeados directamente con un martillo. Pero ella ciertamente lo soportó. Sofía le acarició suavemente la cabeza. Me rindo, me rindo. No puedo luchar ahora que perdí mi arma. El jefe de la división estadounidense debería concluir lo mismo, así que es mi derrota. Luego la abrazó amablemente. Mi perseverante Satsuki-san, qué linda, qué linda. Incluso frotó sus mejillas con las de ella. Aunque la persona en cuestión estaba siendo amable con ella, para Satsuki, quien estaba en ese estado en este momento, esto era equivalente a ser abusada. Satsuki soportó la tiranía mientras lloraba diciendo por favor, detente con una voz silenciosa. Completó su papel perfectamente, fue útil para Moroha, y ese sentimiento de orgullo la hizo resistirlo.
Moroja continuó puliéndose y afilándose a sí mismo. Él balanceó la espada y la forma. Continuó puliéndose y afilándose a sí mismo. Él evitó el corte con la espada, y esa cosa extraña. Continuó puliéndose y afilándose a sí mismo. Leyó el próximo movimiento de Lesia, y esa precisión. Continuó puliéndose y afilándose a sí mismo. En el momento en que la habilidad de la espada maldita se apagaba, su velocidad usando técnicas de luz no tenía retraso. Echó otro buen vistazo a todo sobre sí mismo y se pulió, afiló y volvió a entrenar. Se desarrolló como espadachín cada segundo. Evolucionó como un Shirogane cada minuto. La notable espadachina llamada Lesia, la asesina de Xavier, era la piedra de toque. Si no fuera por ella, él no sabría cuándo llegaría ese día. Incluso brotaron sentimientos de gratitud. Sura. Moroja sostuvo la espada de hierro con ambas manos y liberó una espada cortante diagonalmente desde el hombro. La habilidad de la espada maldita ahora estaba encendida. Por lo tanto, Moroja luchó con su esgrima. Lesia se hizo vulnerable a los cortes a propósito y detuvo los golpes con la espada. La forma sin desperdicio generó conmociones y Lesia, quien fue golpeada por ellas, hizo una mueca. Moroja sacó la espada en una fracción de segundo y volvió a golpear. Luego una y otra vez. Él arrinconó a Lesia a un estado de solo defensa. Ella hizo que la espada maldita fuera el sustituto de un escudo y continuó golpeando la espada pesada como entrenamiento de golpear el guante en el boxeo. A medida que los impactos se acumulaban y se acumulaban, las muñecas de Lesia se volvieron inútiles y perdieron la fuerza para balancear la espada. Moroja lo estaba haciendo, estaba luchando así, la diferencia de estado como el único espadachín que podía hacerlo ya estaba establecida. No puedo permitirme perder. Lesia lanzó un grito trágico pero valiente y desactivó la habilidad de la espada maldita para soportarlo. Ella cambió de esgrima a técnicas de luz e intentó contraatacar. Pero de nuevo Moroja fue más rápido en la batalla. Un instante más rápido que Lesia, moviéndose 4 veces más rápido que Lesia. Hizo explotar la velocidad y la atacó con ataques cortantes desde todas las direcciones a gran velocidad, como si leyera que se dividió en 4. Una forma de caminar coronada con el nombre de la primera estrella de las estrellas del norte y una de las 7 técnicas derivadas de Godspeed. Ataques conectados rápidamente y simultáneos, Don Row. Un impacto cuádruple atacó la espada preparada de Lesia, y por fin Moroja derribó la espada maldita de sus manos. La espada repelida giró y giró, dibujando una parábola y voló hacia el lado opuesto, apuñalando el suelo. Lesia perdió las palabras. Pero ella inmediatamente se despeinó el cabello y corrió hacia donde estaba la espada. Moroja no la detuvo. Adelante, recógela. Pero creo que el resultado será el mismo sin importar cuántas veces lo hagas. La habilidad de Lesia como espadachina no debería ser tan baja que no lo entendería. Tengo que matarte. Sin embargo, Lesia no escuchó su consejo. Estiró la mano hacia la empuñadura de la espada maldita que atravesó el suelo como si dependiera de ello. ¿Te sientes tan amargada conmigo? El lamentable Moroja no era tan insensible. Esto es por tu hermano menor, ¿verdad? El cuerpo de Lesia se puso rígido con un tic. Así que fue eso, Moroja asintió. Estás siendo tomada como rehén por la emperatriz del rayo, y tu hermano pequeño será asesinado a menos que me mates, ¿es así? Algo como eso. Lesia sacó la espada, la levantó una vez más y respondió mientras lo miraba con una mirada aguda en los ojos. Moroja respondió de nuevo mientras lo recibía con una mirada sincera. Si es así, entonces te ayudaré. Me aseguraré de rescatar a tu hermano de la emperatriz del rayo. Si lo hago, Lesia volverá a ser libre. ¿Cierto? ¿Qué estás diciendo? ¿Entiendes qué? No soy fanático de alardear. No digo que pueda hacer lo que no puedo hacer. Es imposible. Es inevitable cuando te veo tan impotente. Moroja se cubrió la cara con la mano derecha abierta. El hombre que abrumaba por completo al devorador de hombres, la carta de triunfo de Rusia. Suspiró una vez y comenzó a hablar. Cuando era niño, no pude salvar a mis padres. Dejó caer la cabeza y entrecerró los ojos un poco. Ya no quiero tener esos sentimientos.
No podía hablar sin hacer que la amargura y la ira se revelaran a través de su voz. No quiero dejar que Lesia tenga esos sentimientos. Él levantó los ojos y la atravesó con una mirada fuerte. Por eso lo rescataré. Declaró resueltamente. Luego esperó en silencio. Por la respuesta de Lesia. Lesia no dijo nada tal como se esperaba. Pero en lugar de eso, la punta de la espada que tenía lista estaba bajando lentamente. Se terminó. Moroja miró al cielo con una sonrisa en su rostro. Desafortunadamente, se estaba nublando. Estaba claro antes de partir. Va a llover. Y debido a eso, estamos seguros ahora que la caminata se suspenderá. Miró hacia abajo mientras sonreía irónicamente. Escuchó algo desde lejos. La primera fue desde la puerta principal, sonó como una bomba que cayó. No, de ninguna manera es lo que creo que es. Pero lo otro lo sorprendió. Shizune gritaba el nombre de Moroja mientras corría en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Ya para, no tienen que pelear ustedes dos. Ella estaba levantando la voz inusualmente con una mirada seria. ¿Qué quieres decir? Finalmente llegó, puso ambas manos sobre las rodillas y respiró hondo, y luego él le preguntó mientras le frotaba la espalda. Shizune recuperó el aliento por un minuto y alternativamente comparó los rostros de Moroja y Lesia, que se quedaron quietos mientras miraba hacia abajo. Era realmente difícil decir algo. Lo que tienes que decir es algo muy terrible. Sí. Se trata de Elena-san, te tranquilizarás y lo escucharás. Sobre mí. Lesia levantó la cara nerviosamente. Sin embargo, ella la incitó a hablar poniendo inmediatamente una cara determinada. Shizune también descartó sus dudas y les contó la aterradora realidad. Elena-san, no tienes un hermano menor. Como era de esperar, Moroja también tenía la boca abierta. Buscó seriamente el pequeño hoyuelo que no aparecía cerca de la boca de Shizune. Pero Shizune tenía una mirada muy seria en su rostro. Urushibara Shizune. Sé que no piensas bien de mí. Pero una mentira tan absurda es. Lesia frunció el ceño y comenzó a criticarla. Se le negó la existencia de su querido miembro de la familia. Fue una reacción natural. Pero Shizune no retrocedió. No es mentira, ¿sabes? Hice uso de una persona que te investigó. La primera es que hay circunstancias inevitables en las que tienes que hacer exactamente lo que la emperatriz del rayo te diga que hagas, no. Y tu hermano menor está involucrado en eso, no. Así es como creo que es. Luego hice su búsqueda del orfanato donde estabas, y nos enteramos de la directora de allí. Pero no escuchamos nada sobre tu hermano pequeño. Parece que hizo reír a la directora diciendo, ella no tiene un hermano menor, punto. Qué inoportuna. ¿Qué ganas diciendo tal como la directora dijo algo como esto, sabes? En la noche de una tormenta de nieve, encontró y recogió a un bebé recién nacido que fue abandonado frente al orfanato. Entonces, no hay historias raras en las que tengas un hermano relacionado por sangre. Eres muy inoportuna, Urushibara Shizune. Muy bien, Elena-san, puedes decirme el nombre de tu hermano menor. Entendido. Le diré su nombre a la estúpida. El nombre de mi hermano menor es, Lesia se obstruyó la garganta. El nombre de mi hermano menor es, su expresión facial que estaba ante los ojos de Moroja palideció en un abrir y cerrar de ojos. El nombre de mi hermano menor es, ¿cuál era? ¿Qué hay de su cara, lo recuerdas? Su cara, el color de su cabello, el color de sus ojos, son iguales a los tuyos. ¿Cuántos años tiene él? La diferencia de edad que tienes. Su cabello, ojos, edad, Lesia no pudo responder a ninguno de ellos. Su esbelto cuerpo temblaba. Sus ojos se hundieron. Agarró el colgante en su pecho con todas sus fuerzas. No entiendo, no recuerdo nada, ¿por qué? Preguntó mirando al cielo como si se lamentara. Moroja ya no podía ver esa triste escena. ¿Te importaría explicarlo, Shizune? Lo siento. Como era de esperar, no pude investigar más que esto. Moroja y Shizune se miraron las caras insatisfechas. Y como si forzara su camino por allí. Y, debería decírtelo entonces.
Oyeron una voz desconocida de repente. Una voz ronca como si fuera producida por la fuerza e hizo que su garganta se sacudiera. Moroja buscó al dueño de la voz pero no pudo encontrarlo de inmediato. Jai jai jai. Estoy aquí, Aimura-san. Los ojos de Moroja y Shizuno se detuvieron en un punto. Donde un gato negro estaba agachado en la hierba y se acercaba sin ser notado. Mucho gusto, mi nombre es Kondrat y vengo de la división rusa. El gato negro hablaba el lenguaje humano. Hubo tantas cosas sorprendentes hoy que Moroja terminó paralizando sus sentidos. Además, el gato habló trivialmente como si estuviera charlando. ¿Vas a explicar o algo? Sí, sí. Es tal como dice Urushibara-san. Lesia no tiene parientes. ¿Qué quieres decir con eso, Kondrat? Si es así, ¿por qué mi hermano menor? Y eso es porque lo planteé en Lesia. La ilusión de tener un hermano menor. Esa fue una explicación despiadada. Moroja tembló de ira. Agarró con fuerza la empuñadura de la espada, siendo casi doloroso. Mis artes ancestrales implanta ilusiones. Los recuerdos o similares que son ciertas cosas no se pueden plantar. Pero sabes, esta cosa llamada ilusión es una molestia. Sorprendentemente, los seres humanos la superan de una forma u otra sin haber considerado profundamente nada. Los engaños que pueden notarse si se sospecha adecuadamente se han dejado solos durante años. ¿Por qué existe eso? La suposición equivocada que uno tenía de niño es algo vergonzoso después de convertirse en adulto. Incluso si muestro la forma de usarlo bien, solo te va a destrozar el cerebro, ¿sabes? El que le insistió para que lo explicara fue Moroja. Pero lamentaba intensamente esa demanda. Quería sacar la lengua del gato negro que hablaba con fluidez. Creo que lo llaman el corazón de la gente. Moroja murmuró debido a la voz oscura que nunca había escuchado antes. Ella hace lo que se le dice por el bien de su querido hermano menor. Ella mata gente por el bien de su querido hermano menor. Ella continúa entrenando a los extremos por el bien de su querido hermano menor. Ella arroja toda su felicidad por el bien de su querido hermano menor. Ella lleva la desesperación al mundo por el bien de su querido hermano menor. Una historia tan terrible para una niña. ¿No es eso cruel? Él dice que este es el acto de la misma persona. Pero un hecho fue aún más terrible. Lesia murmuró solo unas pocas palabras para sí misma. Ya veo, así que no había nadie para mí, ella no podía ponerse de pie y se derrumbó donde estaba. Y sollozó como una niña. No me importa incluso si ya muero, ella continuó derramando lágrimas vacías de los ojos hundidos donde nada se reflejaba. Lesia. El grito de Moroja no la alcanzó. Lesia siguió sollozando como si se hubiera encerrado dentro. Jai, es inútil. El corazón de una persona se rompe fácilmente. Creo que ninguna voz la alcanzará más. ¿Qué dijiste? Moroja empujó la punta de la espada hacia el gato. Sin embargo, el gato negro estaba durmiendo mientras aún estaba agachado. Hola, ahora estoy aquí. Las palabras de Kondrat se escucharon desde otro lugar. Desde la boca de Lesia. Sus ojos hundidos, los globos oculares estaban teñidos de oscuridad. Su cara distraída mostraba una sonrisa perversa. Jai jai jai, tomar el control del cuerpo de un Xavier es difícil, pero es posible si el corazón está roto. No fue Lesia, sino alguien en forma de Lesia quien se rió. La gema negra que colgaba del cuello y estaba en su pecho emitía miasma. Ese es tu cuerpo, Kondrat. Lo siento, pero eso es incorrecto. Y esta gema es solo un catalizador que transmite mis artes ancestrales. Una vez que me he apoderado de ti, ya no hay ningún otro propósito. Como para probar sus palabras, Lesia, no, Kondrat quien tomó su cuerpo, se quitó el colgante y lo tiró. El miasma similar a una sombra negra se enroscó alrededor de todo el cuerpo de Lesia. Eso es, entonces, que deberíamos, dijo la Shizuno sin voz a su lado. Moroja también perdió la convicción. Vamos, intentemos el poder de la espada maldita, de acuerdo. Como pudo controlar todo el poder que tenía Lesia, Kondrat activó la habilidad de la espada maldita.
Moroja sintió una ilusión donde su cuerpo se convirtió en plomo. La espada maldita no hizo inválida la habilidad de posesión de Kondrat. Era un usuario raro de artes ancestrales, por lo que tal vez la habilidad no estaba relacionada con las artes oscuras o las técnicas de luz como la del jefe de la división japonesa. Bien entonces, vístete para la continuación de la lucha con la espada, Aimura-san. Hey, tu habilidad parece ser más alta que la de Lesia, pero puedes realmente mostrar tu verdadera fuerza mientras proteges a Urusibara-san. Shizuno lentamente comenzó a darse cuenta de que era una carga, pero ya era demasiado tarde. Kondrat iba a eliminar las elecciones de Moroja una por una, acorralando a Moroja uno a la vez. Tenía una sagacidad perversa, pero para esto era terriblemente efectivo. ¿Estás listo ahora? Sí, Lesia, te ayudaré perfectamente hasta el final. Kondrat levantó una voz de alegría y atacó usando el cuerpo de Lesia. ¿De qué, listo, estás hablando? ¿Cómo va a disfrutar Lesia? Moroja agarró con fuerza la empuñadura de la espada. Se frotaron las palmas de sus manos y la sangre emanaba fuertemente. Hey, lo está disfrutando, ella puede completar la misión y ser útil para, Su Majestad la Emperatriz del Rayo, Vasilisa Yurievna. No me jodas. Ni siquiera sabes nada de, tu compañera, Lesia, ¿verdad? Kondrat levantó la espada maldita sobre su cabeza y lo atacó con una esgrima que ni siquiera era un poco diferente de Lesia. Cállate. Moroja no levantó la cara y detuvo el ataque con su espada de hierro. Kondrat empujó la espada maldita poniendo su peso sobre ella, pero la espada de hierro de Moroja no tembló. No te atrevas a decir nada más sobre Lesia, entonces dices que sabes más sobre Lesia. Han pasado solo una semana más o menos desde entonces, no solo eso, ella simplemente se acercó a ti para seducirte, solo tuvo una relación falsa contigo. Lo sé, su lado dócil ella fácilmente terminó creyendo la opinión de segunda mano de los demás. El lado realmente torpe suyo no sabía que había sido engañada para ponerse una diadema con orejas de gato. El lado demasiado serio suyo cuando trataban de salir, estaba indefensa, no separaba sus brazos torpemente unidos. Pensó en su querida familia y en la profundidad de ese amor. El lado devoto suyo por el bien de su hermano, los sacrificios no eran un problema. Todas estas cosas fueron buenas para Moroja. Todas, 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 todas ellas. No quería perder ninguno de ellos. Es por eso que yo nunca permitiré que nadie me robe lo que sea. Moroja levantó la cara. Un rango en blanco donde espada y espada se encontraron con sus tsubas asterisco. Asterisco, protector de una espada japonesa. Kondrat se sorprendió debido a la mirada tallada y furiosa que estaba justo ante sus ojos. Pero no fue solo eso. Estaba sin palabras mirando el prane blanco puro que se elevaba desde todo el cuerpo de Moroja como si fuera una llama fría y silenciosa. La espada maldita ahora tenía su habilidad activada. Y sin embargo, Moroja estaba vestido de prane. Brillando como una estrella que cayó al suelo. Fue una cosa imposible. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Esto no fue sorprendente para Moroja. La espada maldita Leprasan comía prane. En ese caso, si exprimía suficiente prane, demasiado para ser comido, eso no era más que suficiente. Un rugido bajo, parecido a una bestia salvaje, brotó desde la garganta de Moroja. Del mismo modo, el prane se desbordó en rápida sucesión. Moroja era, después de todo, solo un metamorfosis con la apariencia de una persona. De esta manera, y al igual que quitar una capa de algo, el sentido común del mundo de una persona podría ser revocado tanto como quisiera. La cantidad de prane en la que se vistió Moroja aumentó momento a momento, incluso cuando la habilidad de la espada maldita estaba encendida. Sin embargo, no fue suficiente. Esta vez comenzó a desbordarse y lo vertió en la espada en su mano derecha. La espada de hierro inmediatamente comenzó a vibrar como si crujiera. Comenzó a retumbar con un sonido ominoso. Las grietas fueron talladas una tras otra en la superficie de la hoja que contenía la espada maldita de Kondrat. El prane que Moroja vertió en ella era excesivamente fuerte, más bien el arma en sí no era capaz de soportarlo. Jai,
Jai, jai, jai, y. La estás haciendo colapsar, no. Conrad se burló mientras empujaba la espada maldita. Eres lo suficientemente bastardo como para perder tu prane único. Lo único que puede manifestar una espada inferior es un Hei. Moroja no llamó particularmente a Conrad. Sin embargo, Conrad fue dominado por la intensidad de esa voz y se tragó sus frívolas palabras. Moroja continuó sin preocuparse por sus sentimientos. ¿Hasta cuándo vas a dormir?, gritó. A su propia y querida espada. Si la imagen mental de memoria seguía siendo insuficiente, tenía que seguir puliéndola. Lo iba a agudizar, aunque fuera por la fuerza. Sacó la espada latente de las profundidades de sus recuerdos distantes. Ven, Zaratiga. Las grietas dejaron de penetrar en la espada de hierro. Por el contrario, las grietas grabadas comenzaron a repararse por sí mismas. Incluso la nubosidad que cubría finamente la espada se despejó. Como si un espadachín invisible estuviera puliendo la espada. No como si estuviera siendo golpeado una y otra vez. Una espada atesorada con una hermosa hoja blanca que se parecía a un espejo, se manifestó en la palma de Moroja. Ahora, la espada sagrada fue restaurada desde los tiempos antiguos que excedieron los 100.000.000 años. Ahora eso había terminado. Sisuno y Conrad escudriñaron el deslumbramiento de la espada que contenía prane en ella. Moroja rugió aún más ferozmente. Continuó vertiendo prane en su querida espada mientras reunía todas sus fuerzas cada vez más. La espada sagrada Zaratiga era, hablando en sentido figurado, un desierto eterno. Una tierra seca infinita que tragaba un líquido llamado prane. No importa dónde rociara el dueño un poco de agua, el desierto la bebía tanto como quisiera. Su sed no podía ser curada. Pero ¿qué pasaría si una lluvia eterna que pudiera sumergir al mundo en una inundación cayera en esa vasta tierra de arena? ¿Qué pasaría si se bombeara agua no sé que Belice la bebiera y la bebiera? El agua de lluvia penetraría profundamente en la tierra y en el proceso se eliminaría la impureza, convirtiéndose en un gran río fresco y claro. Como si fuera un magnífico filtro. Ese fue el origen de Moroja. Si hubiera 1.000 siroganes, sería un objeto inútil para 999 de ellos. Sin embargo, si esa basura estaba en manos del protector de la espada sagrada, se convertiría en una espada sin igual en la historia del mundo. Bebió el inagotable prane de Moroja, lo filtró y lo transformó en una fuerza aún más pura. Fue mejorado para ser el brillo más blanco en el universo tridimensional. Y lo hizo sublimar a Ars Magna. ¡Ruaa! Los ruidos extraños comenzaron a mezclarse con el fuerte rugido de Moroja. Asterisco snap asterisco luego otro asterisco snap asterisco los sonidos crujientes fueron tallados en una cosa dura. Sonidos crujientes pasaron a través de una espada de metal. La espada de Zaratiga era tan hermosa como un espejo milenario sin decoloración. Grietas que se parecían a las arrugas de una persona mayor se produjeron una tras otra en la hoja de Leprasan. Sin poder comer el Ars Magna de Moroja, no podía soportarlo y comenzó a colapsarse. ¡Ruaa! Moroja giró rápidamente a Zaratiga, forzándose a retroceder del bloqueo de la hoja. Leprasan, la espada maldita del devorador de hombres, fue hecha pedazos. Conrad soltó algo, pero Moroja no le dio tiempo. Y golpeó con la espada larga restaurada. Directamente en la mente del poseedor de Conrad con Saturn. Todo el miasma que se enrollaba alrededor del cuerpo de Lesia se dispersó en un instante, sin siquiera ser capaz de provocar un agonizante grito de muerte. Exactamente como una tormenta de luz. Un solo golpe de Moroja hizo que desapareciera como la niebla. La cordura volvió a los ojos de Lesia. Moroja atrapó en sus brazos el cuerpo que estaba a punto de desmoronarse. En ambas manos. La manifestación de la espada sagrada fue solo el milagro de un instante. Todavía era una reaparición incompleta. Rápidamente se degeneró como un disfraz, comenzó a colapsarse y se convirtió en pedazos, dispersándose de las palmas de Moroja.
pero no estaba preocupado por eso ahora. Sostuvo el cuerpo de Lesia, que perdió su fuerza en sus brazos, y la atrapó. «Estás a salvo ahora». Él susurró cerca de sus oídos. «No digas cosas solitarias o que estés de acuerdo con morir. Si necesitas un significado para vivir, entonces yo lo seré». Pero su tono era claro, como si fuera palabra por palabra, de una manera fácil de entender. Para que ella pudiera escucharlo esta vez. Para alcanzarla. «Porque me convertiré en la familia de Lesia». Con esas pocas palabras. Lesia lloró. Lloró en voz alta, pero no por desesperación, sino por alguna otra razón. Entonces, ¿para qué? Ella no tenía la intención de preguntarle a Moroja al respecto. La fuerza volvía a los brazos y cuerpo de Lesia, que solo se caería si se dejaba sola. Sabía que la fuerza a la que ella se aferraba, era la fuerza de su sentimiento de querer vivir. La había alcanzado. No había necesidad de repetir esas palabras nuevamente. Moroja estaba realmente satisfecho, y seguía frotando la espalda de Lesia, sollozando en sus brazos. Los gritos de Condrat resonaron en una habitación oscura, como si la oscuridad lo rodeara. «¡Yai! ¡Ya! Mis ojos duelen, 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 Un hombre con vendas en los ojos derramaba lágrimas de sangre debajo de ellas y se retorcía de dolor en la alfombra. Un fenómeno natural en el que su mente se quemaba directamente le hacía experimentar un dolor que no debería ocurrir. Además, y diferente del dolor común, sus nervios no estaban paralizados ni disminuidos. Estaba atormentado sin cesar por intensos dolores, como si su cerebro estuviera siendo perforado directamente. Estaba a punto de volverse loco. El dolor era tanto que seguramente hubiera preferido morir, y con la angustia mostrando signos de tortura. No había necesidad de decir que Condrat arrancó el sofá y la cama, y que sus uñas se cayeron. «Maldita sea Aimura, maldita sea Aimura, ¿cómo te atreves? 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 Este dolor no será perdonado, este dolor no será perdonado nunca». Y finalmente se rascó el cuerpo por el dolor, se quitó la piel y se arrancó la carne. Condrat continuó usando palabras de maldición mientras todo su cuerpo se ensangrentaba. «Aimura, la próxima vez poseeré a tu familia. Como no hay ninguna razón para que me haga cargo de los cuerpos de la gente común, primero haré que tu tía se ahorque delante de ti, entonces haré que tu tío tome un cuchillo y salga a matar. Obviamente no tendrás más remedio que detenerlo con tu habilidad, no. Te haré matar a tu familia amada con tus propias manos. Jai, eso funcionará. Eso funcionará, funcionará, y... ¡Qué buena idea! Lo haré. Sí, lo haré así, y... Pensó en una brutal venganza contra Moroja, lo soñó y trató de contrarrestar el dolor de alguna manera con el placer de hacerlo. Pero no pudo hacerlo en absoluto, siguió tratando de consolarse con más y más delirios crueles. Inmediatamente pagarás este resentimiento 100 veces, Aimura. El miserable Condrat no pudo ponerse de pie y buscó la salida de la habitación mientras gateaba. Y luego tocó algo y lo agarró. Era el hermoso tobillo de una mujer. Sin embargo, Condrat, quien terminó teniendo su sentido de la vista junto con su mente quemada, no lo sabía. Trató de determinar qué era eso tanteándolo, así que siguió tocándolo. «Luego, ¿quién te permitió tocar mi pie?», oyó una voz espeluznante pintada con una ira silenciosa. Estaba muy cerca. No parecía escucharlo mal, era la voz de la emperatriz del rayo Basilisa. La voz de la dueña, un símbolo de miedo, era comparable a un trueno. Condrat hizo que su piel se pusiera de gallina y cayó sobre sí mismo. Luego se levantó de alguna manera y se postró ante ella. Irónicamente, mientras estaba agitado, el dolor de su mente quemada fue olvidado. «¿Qué es esto que escuché por sorpresa? Veo que no lograste derrotar a Aimura, no. Perdóneme. Su Majestad, le ruego humildemente que me perdone».
Conrad suplicó mientras se frotaba la frente con la alfombra. Un fracaso solo por los errores de Lesia, no soy más que un simple asistente. Le ruego amablemente que recuerde la gran cantidad de sugerencias y la gran cantidad de méritos que dediqué a favor de su majestad. Sigo siendo útil. Mostraré que seré útil, haré mis mejores esfuerzos por el bien de su majestad. Así que por favor, perdóneme la vida. Y ordenaré destruir a Aimura esta vez. Él solo lamió sus zapatos, rogando por su vida con ímpetu. Se sobresaltó, tembló y apeló a ella mientras descargaba mocos. Estaba esperando la sentencia de la emperatriz del rayo sin sentirse vivo, y escuchó. Asterisco ras el asterisco el sonido del susurro de la ropa. El sonido de la emperatriz del rayo girando sobre sus talones y la parte inferior de la falda que rozaba la alfombra. Su majestad me ha perdonado. Conrad levantó la cara vigorosamente. Gritó de alegría. Esas fueron sus últimas palabras. El sonido de un rayo en la habitación oscura como si la oscuridad lo rodeara reverberó. No tolero el fracaso. No hay excepciones. Basilisa escribió descuidadamente su fuerte, un arte oscuro de octavo paso, y sin darse la vuelta, se despidió arrogantemente. Estaba demasiado ocupada ahora, había muchas cosas que hacer. ¿Qué puedo decir? Soy una gobernante justa, no. El fracaso del devorador de hombres, tampoco será tolerado. A ver, ¿a quién debo enviar? Unos pasos arrogantes, una risa similar a una agradable y aguda campana y un monólogo egoísta desaparecieron en la oscuridad. Lo que quedó en esa habitación desierta fue, no más que un trozo de carbón que ni siquiera podría llamarse un cadáver quemado.